La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Que los zacatecanos repatriados fueron 4,876 en el 2020 y que incrementó, se redujo un poco respecto del 2019 cuando fueron 5,891. Reconocen a la comunidad como ejemplo de esfuerzo, sacrificio, trabajo y deseo de salir adelante. Y luego ponen una cita que sorprende por su comentario, lo que hace entrever que quien preparó el plan no conocía Zacatecas, y dice: la condición migratoria, el temor a las deportaciones, la exclusión, la discriminación y la falta de identidad. Están hablando prácticamente de 1,5 millones de zacatecanos, y luego les voy a decir por qué 1,5 millones de zacatecanos en Estados Unidos. Y señalan que no tienen identidad, y eso es grave cuando viene de parte del gobierno, y eso está en el Plan Estatal de Desarrollo. Y en las estrategias, implementar programas para el fortalecimiento de los vínculos con nuestros migrantes. Lo que están señalando es que se habilitó la Secretaría Virtual, el número telefónico de asistencia 24/7 a través de WhatsApp con el número, y ahí se indica el número. Y luego viene otra estrategia orientada al uso de remesas con el financiamiento de proyectos productivos. No hay evidencia en el informe, no hay una evidencia de un programa específico creado, montos creados, no lo hay. Implementar el programa de repatriados trabajando a fin de garantizar su inserción en la vida social y productiva del Estado. Ahí hay un comentario respecto a la inversión de 689,000 pesos. Se abrieron 80 expedientes de zacatecanos de 24 municipios, solo 80 expedientes para los que se reinsertaron. Ya vimos los datos, casi 5,000 en el 2019 y 4,800 en el 2020, y solo abrieron 80 expedientes. Estas son imágenes de la prensa local en donde tuvieron que acompañar a los migrantes para salir, para llevarse sus cosas, por la inseguridad. Entonces, adelante, llevan tractores, enseres, sus camionetas, tiene que estar ahí. Esa es una imagen cruda de esta dimensión masiva ya de la inseguridad en Zacatecas y este nuevo componente en ese sentido. Adelante. 9 instalaciones nuevas, 3 en Fresnillo, 2 en Zacatecas, 2 en Guadalupe, 1 en Valparaíso y 1 en Sombrerete, así como instalaciones de la Coordinación Estatal y Coordinación de Batallón. Al registrar 139 hechos de violencia extrema, con 179 víctimas durante la primera mitad del 2022. Causa Común, que es de donde vienen esos datos, destacó que entre estos actos hubo al menos 23 casos de tortura, 21 masacres, 15 asesinatos de niñas y niños y adolescentes. La carretera Concepción del Oro hasta la Villa de Cos no tiene comunicación, y ahí suelen suceder asaltos y asesinatos a los migrantes que comúnmente pasan por ahí. Este componente de asaltos, pues, en las carreteras es parte del componente de violencia. Ahí. Como consecuencia, se observa una crisis económica y humanitaria y de salud para las comunidades y quienes experimentan el éxodo. Una parte de la población está emigrando a las cabeceras municipales y hacia Estados Unidos, aquellos que cuentan con familiares o amigos. La solidaridad de los clubes migrantes hizo presente rápidamente con apoyos para los desplazados en el municipio de Jerez, también de Valparaíso. Ello implicó nuevos arreglos institucionales y comunitarios. Este desplazamiento trae consigo toda una serie de cambios extraordinarios en las estructuras de la forma en que se interrelacionan los migrantes binacionales, en sus comunidades de origen y en su destino, y eso alteró todo. Muchos habían ahorrado toda su vida para poder vivir de manera binacional, y ahora tendrán que regresarse nuevamente a Estados Unidos a vivir el resto de su vida jubilados allá. La entidad zacatecana ocupa el primer lugar en la producción nacional, no mundial como erróneamente lo dice, de plata, plomo y zinc. Ocupa el segundo lugar en cobre, no así en oro como dice el informe, sino que realmente se va Zacatecas hasta el 5º lugar de acuerdo a INEGI y Camimex, la Cámara Minera de México. Es decir, yo quiero en primer lugar hacer referencia a esta discordancia de los datos, que son un poco penosos para un texto de esta naturaleza, aunque quiero decir que el detalle
revela la razón del resultado final de estos procesos de análisis, de diagnóstico que en alguna medida quedan fallidos. Sí, es cierto, Zacatecas es importante en esos rubros, pero lo es precisamente por la producción del gran capital minero y especializado además en la extracción y el beneficio primario, que es la fase menos rentable, la fase más riesgosa desde el punto de vista de su impacto ambiental y que también, repito, desnacionaliza a un recurso que es propiedad originaria de la nación, de acuerdo al artículo 27 constitucional. Es cierto también, como dice el informe, que la minería representa, a diferencia del pasado, ya más del 10% del PIB regional y es responsable de alrededor de la mitad de sus exportaciones, pero prácticamente la totalidad de ambos rubros se origina en las grandes compañías mineras. Me llamó la atención lo que planteaba el doctor Aldo en relación a la producción en Zacatecas, que es histórica, de ganado en pie en la forma de becerro, exportada a Estados Unidos, procesada, engordada ya y regresada valorizada acá. Es una real descapitalización y además es un deterioro de los términos de intercambio también de los productores y de la región zacatecana a favor de otras regiones, de otros ámbitos y en este caso de otro país. Ahora bien, solo se mencionan los datos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Su contexto, su significado y así responder a una importante pregunta. ¿Minería para qué? ¿Minería para quién? ¿Cómo la minería? En el informe, el gobernante integra al sector minero en algo que llama mucho la atención, que dice, está integrada dentro de un ecosistema socioeconómico sólido e inclusivo, que permite promover el desarrollo de una industria minera respetuoso del medio ambiente y las comunidades. Sigue diciendo, la minería no puede dejar de ser tractora del desarrollo, pero debe serlo mediante prácticas que dentro de lo razonablemente posible sea respetuosa del medio ambiente y de las tradiciones de sus comunidades. Esto realmente no se compagina con lo que sucede en la realidad, aparte de que no se explica lo de razonablemente posible. Este es el núcleo duro de la gestión pública hacia la minería. Un sector que, como lo reconoce el propio informe, es histórico, de fuerte tradición, le den identidad al Estado, pero también reconoce su disociación con la economía regional, que no está diversificada, que no ofrece ni crecimiento ni empleos mejor remunerados. Repito, esto lo plantea textualmente el informe, pero cuyas acciones y medidas ya mencionadas no se corresponden y se quedan cortas con la gravedad de esos problemas histórico-estructurales. Es cierto que la ley minera es una normativa federal, que la negociación política de impuestos se hace con la Secretaría de Economía Federal, y aquí es donde ni siquiera se informa por parte de las compañías sobre la producción, los proyectos, los impuestos. Y esto es textual, en armonizar el combate a la pobreza con la creación de riqueza y su redistribución progresiva con justicia social, el cuidado del medio ambiente y el impulso a la calidad de vida. Se dice rápido, sí, pero si se concretara este proyecto, realmente cambiaría el rostro de la economía y la sociedad zacatecana, pero realmente no hay viabilidad. Esto se queda como retórica, pues el staff gubernamental no se hace cargo, no advierte, no diagnostica los obstáculos al cambio por los términos tradicionales en que Zacatecas se articula de forma subordinada, descapitalizadora, con su entorno nacional y mundial, al ser un importante abastecedor de alimentos, materias primas, recursos minerales, de fuerza de trabajo, pero sin crear un mercado interno significativo, un mecanismo de crecimiento autónomo, y ante ello, el comercio y los servicios, 60% de los cuales son informales, conforman el 84% de los negocios zacatecanos. No estamos, por ende, camino a la transición de una nueva gobernanza. En cuanto al recurso minero, no se sigue una estrategia diferente al pasado, ni siquiera se tienen los recursos de cerca de 500 millones de pesos anuales provenientes del Fondo Minero, creado en 2013 por la llamada Ley Bonilla, puesta en marcha desde enero de 2014 y desaparecida ya
por el actual gobierno. La gran paradoja del gobierno de David Monreal Ávila, que despertó ciertas expectativas en algunos sectores, consiste en que el proceso político que le permitió llegar al poder enfrenta los graves retrocesos y problemas económicos, hasta el punto de que el fracaso en resolverlos constituye el mayor riesgo para la continuidad de este proyecto que prometió en el plan estatal, y lo reitera en este informe, paz social, ajuste estructural de la administración pública estatal, igualdad y equidad, desarrollo sostenible, incluyente y justo. Es una propuesta, desde mi parecer, de simple agregación o sumatoria cuantitativa, lo que se refleja en este informe, y por este camino me atrevo a decir que no se superará el marco de inviabilidad que ha cercado históricamente el destino de Zacatecas. Una variedad de opciones políticas cuyos representantes, claro, siempre nos sonríen y prometen un futuro mejor, pero que no encuentra fórmulas correspondientes de viabilidad económica o unos requerimientos económicos para los cuales no se dan las condiciones de viabilidad política. Si el dolor se distribuyera igual que se distribuye los pocos por medio de corruptelas, etcétera, sus beneficios, si fuera más equitativo, yo creo que otra sociedad seríamos. Pero las instancias como los gobiernos nos meten a un esquema de sadoeconomía, de las economías del malestar, y la desmemoria, por otro lado. Hoy un antiguo directivo del régimen pasado del ISTESAC hoy pregona y parece que arroja luz e invita y convoca a los pensionados y jubilados a organizarse para exigir, cuando él no tuvo la capacidad ni la lucidez de darle una salida viable a esto. Es la desmemoria de la clase política. Desde septiembre, octubre, antes de la glosa, llegaron un grupo de derechohabientes a solicitar que pues en ese año ya correspondía hacer la reforma al ISTESAC, pero que ellos no conocían no conocían los contenidos de esa reforma y que les preocupaba mucho porque la reforma del 2015 les había perjudicado, les había aumentado sus cuotas que ellos daban del 6% a un 12%. Y que en ese momento pues no los consultaron para realizar esta reforma, y pues ahora les preocupaba que se fuera a hacer otra reforma sin nuevamente consultarlos, y pues efectivamente el intento fue así. ¿Y por qué es algo que le corresponde ver informado en este primer informe de gobierno de David Monreal? Y ahorita durante el trayecto pues de esta presentación también les voy a informar en qué momento los legisladores que ya eran del equipo de este actual gobernador impulsaron la ley de Alejandro Tello Cristerna para que se aprobara antes de que él se fuera, una ley que nuevamente pues hacía que los trabajadores fueran los que cubrieran por un tiempo, nuevamente a través del aumento de las cuotas que tenían los trabajadores y también de los pensionados. Estos eran nuevamente los castigados. ¿Cómo pueden empresas, gobierno con su gestión pública y las comunidades que son las afectadas en términos negativos salir lo mejor librado posibles todos en aras precisamente de, aprovechando el recurso natural, procurar niveles
regionales de calidad de vida y por tanto un desarrollo equitativo para los distritos mineros. Entonces aquí, como ustedes saben, hay diferentes posiciones y alternativas al respecto. Por un lado sería la maximalista, del todo o nada, pero ¿cómo puede la sociedad avanzar sin aprovechar efectivamente el recurso natural? El problema es cómo aprovecharlo. Y si hay viabilidad en este sistema que vivimos, de un desarrollo sustentable, sostenido y que realmente salgamos todos lo mejor librado posible. La otra alternativa, que es la contraria, que sería el sí acrítico, el sí que es prácticamente del mundo oficial, porque repito, el informe no plantea una sola palabra acerca del significado del tremendo control que tiene la megaminería en relación a la explotación del recurso minero. Y entonces yo les pondría el ejemplo de Bolivia, ¿verdad? El vicepresidente García, que precisamente trató de llevar adelante una propuesta ni sí ni no, es decir, sí, pero, es decir, la distribución del excedente minero en forma de renta para incrementar apreciablemente los niveles de vida, algo que se llama neoextractivismo, en términos de que trata en alguna medida de rescatar apreciablemente una parte de la renta minera que ahora toma el camino de la frontera, el camino de los puertos y fortalece precisamente otros ámbitos, otros... Yo digo, esto es retórica si no se cumplen ciertas condiciones macro para ello, que repito, es precisamente la existencia de un programa y proyecto alternativo pero que tenga viabilidad fáctica. Por eso yo decía que mi premisa es que por un lado, ¿verdad?, camina el informe y el Plan Estatal de Desarrollo, que tiene apreciaciones muy interesantes, ¿quién podría negar ello? Y por el otro lado, la verdadera realidad, y por tanto, repito, ¿verdad?, lo que yo había planteado, el destino de Zacatecas ha estado siempre, ¿verdad?, en una especie de acercamiento histórico, porque cuando hay viabilidad política, no hay viabilidad económica. Por ejemplo, con Francisco García Salinas, su gran proyecto. Llega a Santa Ana y lo derrota precisamente porque a pesar de que tenía aquí las armas, Francisco García Salinas fue rápidamente derrotado. O la viabilidad económica sin viabilidad política, el caso de Ricardo Monreal Ávila, que también en su Plan Estatal Zacatecas 99 en 2004, ¿verdad?, tenía un proyecto fabuloso que realmente no fue para nada factible en términos políticos, porque a los 3 meses de haber tomado el poder, él fue el invitado de honor para la inauguración de la planta de zinc más grande de América Latina, que está aquí en Francisco y Madero. El pulmón de Zacatecas fue afectado drásticamente en su gobierno. O sea, por eso yo planteo que hay una gran contradicción entre las grandes condiciones macro y la viabilidad fáctica. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.